Quiero que lean conmigo, dice la palabra del Señor, Primero de Reyes, capítulo 19, versículo 1 en adelante. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora, a estas horas, yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. ¿Sí? Hasta ahí lo vamos a dejar. Tómate un descanso es un título que yo quiero compartir con ustedes, tomando en cuenta lo que la palabra del Señor nos dice. Aquí hay un personaje importante que es Elías, un profeta del Señor, que fue de los que estuvieron predicando la palabra en los tiempos del rey Acab, ¿sí? Entonces, la región de Samaria estaba sufriendo una sequía a causa del pecado de la idolatría. Estaban a punto de salir de 3 años y medio de sequía que Dios había enviado a profetizar a Elías, y se estaba cumpliendo. Ahora, también Elías había estado encerrado, había estado en cuarentena, si pudiésemos comparar con el tiempo que estamos viviendo hoy, cerca del arroyo de Querib. Ahí los cuervos dice que le llevaban pan y le llevaban carne, por si usted está afligido porque ¿verdad? Algunos alimentos ya se fueron de la cuarentena, ya no están como usted ahí en la casa, se están yendo de la cuarentena, pero no quieren volver. Así que los cuervos se encargaban de llevarle a Elías pan y carne. Él estaba ahí y comía. Luego dice que viajó a Sarepta a encontrarse con una viuda. En Sarepta también la religión era adoración a los Baales, pero Dios utilizó a Elías para llegar donde esta viuda. En aquellos tiempos la viuda era desprotegida, era de las personas más vulnerables, y poco era la posibilidad de que pudieran vivir. Pero Dios hizo el milagro a través del profeta Elías, y ninguno de los dos murió de hambre. Así que un poco de la trayectoria les estoy poniendo al tanto, porque Elías también, después del suceso con la viuda de Sarepta, regresa una vez a Samaria. Y de regreso, cuando enfrenta al rey y también enfrenta a los profetas de Baal y a los profetas de Acera, dice la Biblia que fueron 450 profetas de Baal y 400 de Acera, y que Elías en un duelo para demostrar quién era el verdadero Dios a la gente de aquellos tiempos, él tuvo que retarlos, y al final el Dios verdadero respondió, y Elías tomó a aquellos profetas, aquellos 850 profetas, y les tuvo que volar la cabeza. Así dice la historia. Pero luego de este incidente, Elías huye. Y cuando huye, a un día de camino en el desierto, dice que paró y tomó un descanso. Ahora, hermanos amados, cuando yo les digo tomémonos un descanso, me refiero a que podamos meditar, y que posiblemente hayamos estado o estemos dentro de la casa o estemos haciendo otra faena, pero a pesar de este descanso es necesario descansar en las manos del Señor, es necesario descansar en el tiempo de Dios. Y en vista de esta situación, de que muchos están descansando y están disgustados por la situación, han olvidado lo que el Señor está haciendo en sus vidas. Es necesario aprender a descansar en el Señor. Es necesario aprender a descansar en el Señor para ser sanados. Para ser sanados de cualquier pensamiento hostil, de cualquier falta de fe, cualquier situación coyuntural que se nos esté dando a causa de la pandemia que está sufriendo el mundo. Así que, amados hermanos, permítanme decirles esta tarde
desde este púlpito que hay algunos beneficios de descansar en el Señor. Hay algunos beneficios y yo quiero decirles, el beneficio que nosotros podemos tener de descansar en el Señor, número uno, es que Dios nos va a quitar los malos pensamientos. Dice el versículo 4, y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro, debajo de un arbusto, dice la traducción del lenguaje actual. Y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Después de un descanso en el Señor, nosotros vamos a tener ese respaldo maravilloso. Vamos a tener ese respaldo que necesitamos. Así que yo me gozo, hermanos, en decirle esta palabra. Tómense un descanso en la presencia del Señor. Tómense un descanso en las manos del Señor. Tómense un descanso en las manos suaves del Dios Altísimo. Deje que Dios lo tome, deje que Dios le quite a usted los problemas, los malos pensamientos, los malos deseos. Elías dijo, basta, quítame la vida. Y se sentía desvalorado, sentía que no había mejorado, sentía que su generación le había enseñado cosas buenas, pero que él no estaba bien. Elías tenía deseos de morirse, pero encontró un lugar preparado por el Señor para descansar. Ahora nosotros podemos decir, ¿qué lugar es este, hermanos, que nos ha permitido descansar? Dios utilizó el desierto para formar al pueblo de Israel. Dios utilizó el desierto, 40 años por el desierto, para formar al pueblo de Israel. Ahora vemos una vez más al Señor utilizando el desierto. ¿Ahora para qué? Utilizando el desierto para formar a Elías, para fortalecer a Elías. Ahora Dios está usando esta situación de desierto, esta situación hostil, esta situación de cuarentena, la pandemia, la escasez, los productos quizás caros, y bueno, nos está utilizando para que nosotros encontremos el camino a un día, a 2 días, a 40 días, a un mes, pero vamos a encontrar el camino al descanso. Hacer una pausa en el camino para que Dios nos dé un descanso. Número 2, un descanso en el Señor nos ayuda a recibir una mejor visión. Aleluya, un mejor tiempo para servirle al Señor. El ángel de Jehová lo despertó 2 veces para darle alimento. Y dice que comió y se volvió a dormir. ¿Por qué? Porque estaba en el descanso del Señor. Así que, amados hermanos, estar en el descanso del Señor es algo importante, porque Dios nos va a dar los nutrientes que necesitamos para nuestra vida espiritual. La provisión de Dios fortalece para seguir sirviendo mejor. Según Elías, según el pensamiento de Elías, él iba a morir. Pero según el pensamiento de Dios, oiga, según el pensamiento de Dios, Elías iba a recibir otra misión que ejecutar. Según nosotros, hermanos, en este tiempo vamos a quedar pobres, vamos a quedar desanimados, vamos a quedar sin trabajo, vamos a quedar sin algunas cosas que nos favorezcan materialmente. No sé con qué situación vaya a decir cuando diga, bueno, ya podemos salir. ¿Y ahora vamos a salir a qué, pues? Porque vamos a sentirnos quizás derrotados. Pero si nos ponemos en las manos de Dios a descansar, quiero decirles que algo maravilloso va a suceder, porque para Dios nosotros no estamos muertos. Si es la voluntad de Dios, nosotros nos podemos morir en este tiempo de pandemia. Pero si no es la voluntad de Dios, si Dios va a mejorar la visión en su vida, si Dios va a mejorar en usted este tiempo, si Dios va a mejorar la vida espiritual, recibe esta palabra y mejore y tome el consejo, tome un descanso en las manos de Dios. Deje que Dios lo consuele, deje que Dios lo sane, que Dios lo alimente, que Dios lo nutra con su Espíritu Santo. Porque de eso se trata. Según Elías, él iba a morir. Él estaba pidiendo morir. Él se sentía mal. Él sentía que había fracasado. Y bueno, estamos viviendo esos tiempos de miedo, de pánico. Pero en el pensamiento de Dios, amados hermanos, nosotros no estamos fracasados.
En el pensamiento de Dios puede ser que Él vea que estamos cansados, fundidos, en el pozo de la desesperación, en el lodo cenagoso, en la cisterna, en la cárcel. Podemos estar en algún lugar, pero Dios ve en nosotros un espíritu valiente, un espíritu que pueda servir para este tiempo que el Señor está dando. Amados hermanos, ¿qué viene después del desierto? Solo Dios lo sabe, pero descanse en el Señor. ¿Qué viene después? No sabemos, pero aprendamos a descansar en el Señor. Número 3, toma un descanso en el Señor para regresar a la línea. El versículo 8 dice: se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí? Y Elías respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado su pacto, han derribado sus altares, tus altares, y han matado a espada a tus profetas. Y dice Elías: y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Ay, amados hermanos, cuando uno está fatigado, cuando uno está desesperado, cuando el pánico lo está venciendo, cuando hay ansiedad, cuando hay una preocupación, podemos caer en esa situación de que es mejor estar con el Señor. Ese canto que decíamos nosotros, quizás Elías sentía ese deseo y decía: oh, qué dicha que el Señor me llevara hoy. Y él dijo: Señor, mátame, quítame la vida. Él prefería estar con Dios, irse de esta tierra. Pero en los planes del Señor todavía no era el momento. Es necesario descansar en el Señor para regresar a la línea de un vivo celo por Jehová de los ejércitos, a la línea, hermanos, en la cual nos sentimos comprometidos con la fidelidad, con la santidad en el Señor. Es necesario regresar a esa línea en la cual nosotros vamos a santificar nuestra vida. Es necesario regresar a esa línea, porque no te quedarás para siempre ahí. Vas a recibir algo de Dios en este tiempo de pandemia. Vas a recibir algo de Dios y después vas a testificar y después vas a decir que este tiempo te sirvió de descanso, que este tiempo te sirvió de reflexión y que ahora estás mejor y que ahora estás para servirle al Dios Todopoderoso. Vas a tener que levantarte. Vamos a tener que levantarnos. Le dijo el ángel: levántate y come. Sí, pero no porque usted se levantara: ay, de todos modos no hay que hacer, vamos a comer. No, el ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Era algo espiritual, tenía algo que ver con la actitud, tenía algo que ver con la acción. Tenemos que estar dispuestos a levantarnos y hacer lo que nos corresponde espiritualmente hablando, amados hermanos. Estos tiempos, amados hermanos, aleluya, yo quiero decirle a esas personas que se sienten apesadumbradas, que se sienten con miedo, que se sienten amenazados de muerte: hay poder en la sangre de Jesús.